x por una f de x y uno no sabe cómo integrarlas, pero luego si uno deriva la x ya uno se queda con una integral bastante sencilla. Y prácticamente esto es toda la idea de la técnica de integración por partes. Tratar de ver cómo evaluar estos productos, estas integrales que tienen un producto de funciones, pero siendo bastante inteligente con cómo uno integra y cómo uno deriva cada una de esas funciones. Ahí está. Sí, nubló el cielo. Entonces, integración por partes es... Lo voy a abreviar como I, I mayúscula, P mayúscula, P mayúscula. Y lo que nos permite esta técnica de integración es... permite integrar productos de funciones. Y ahorita van a ver que en los primeros 5 minutos voy a hacer solo una derivación de esta fórmula, porque esta fórmula se basa un montón en cómo se basa un montón en la regla del producto para derivadas. Entonces ahorita por el momento no puedo integrar logaritmo de x, pero el día de hoy ya vamos a poder integrar logaritmo de x. Esto también lo vamos a poder integrar x a la n por e a la x, x a la n por seno de x, y luego digamos incluso vamos a poder integrar el seno inverso y el tangente inverso. Que estas no aparecen mucho, como habrán podido ver ahorita en el tema de sustitución trigonométrica, solo aparecen cuando les queda teta, entonces tienen que poner el teta como un seno inverso o un tangente inverso. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la fórmula de integración por partes? Tengo que recordarme cuál es la regla del producto para las derivadas. Entonces quiero derivar f por g prima. Entonces la derivada de este producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la segunda. Y ahorita lo que voy a hacer es que solo voy a acomodar un poco todo esto. Voy a dejar este término de un lado y este lo voy a pasar a restar. Entonces voy a tener aquí f, g' es igual a f por g prima menos f' de g. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a integrar esta expresión. Y ahorita van a ver que se obtiene una fórmula de integración que al principio no tiene mucho sentido, pero luego van a ver que la idea de esta regla es tratar de ver cómo simplificar estas integrales en integrales más sencillas. Entonces aquí voy a integrar f g' por dx es igual a f por g. Como aquí tengo una derivada, la integral y la derivada se cancelan. Entonces aquí solo me queda f por g menos la integral de g por f' de x. Entonces esto ahorita no se mira muy claro, pero lo que pueden ver es que aquí hay un producto de funciones. Y la gracia de este producto es que, digamos, la g' la voy a integrar y la f la voy a derivar. Entonces la gracia de esto es que si, digamos, por ejemplo, f es x o x al cuadrado, la derivada de x es 1, entonces ya nos queda una integral más fácil, o la integral de x al cuadrado es 2 por x, entonces nos queda una integral más simple. Entonces esta fórmula que estoy escribiendo acá es la que se conoce como la fórmula de integración por partes. Tengo una pregunta. ¿Sí? Arriba cambia porque está en paréntesis y en el segundo no, como que Sí. es como que solo estuviéramos derivando la g y no la f. Sí, sí. Okay. Sí, aquí, ajá, sí, aquí lo único que hice es que pasé este término para acá. Okay. Y el otro pequeño detalle acá es de que cuando quieren integrar una derivada solo se quedan con la función original.
Entonces aquí, para que esta regla se entienda un poco más, generalmente lo que uno dice es que uno dice, bueno, quiero que u sea igual a f de x. Y luego esta derivada por este de x lo podemos pensar como un db. Y esto es solo para escribir de mejor forma la regla de integración por partes. Y luego lo que podemos ver es que estamos derivando la función f. Entonces pueden pensar en encontrar el diferencial de f, que es f' de x por dx. Y luego, digamos, aquí pueden ver como que estoy integrando g. Entonces aquí tengo que b es igual a g de x. Entonces aquí la gracia es que f se deriva y g' se integra. Y ahorita les voy a explicar bien, digamos, cómo seleccionar bien cuál es la función que se integra y cuál es la que se deriva. Entonces, si utilizamos estas variables, lo que vamos a tener es u por db es igual a u por b, y la idea es que estas se pueden integrar de un solo, menos la integral de g, ahora va a ser b, y luego este f' por dx es igual a du. Entonces esta es la mejor forma de escribir la regla de integración por partes. Y esta hasta tiene un acrónimo bien bonito. Tiene, digamos, una vaca menos sexy por el símbolo S de integral, va detrás de usted. Entonces este acrónimo les permite saber cómo construir las nuevas integrales. Y algo que pueden ver de esta regla de integración por partes es que por el momento no pueden integrar de un solo, sino la idea de esta regla es obtener una segunda integral más fácil. Entonces la idea es acá obtener integral de b de u más sencilla que la original. Y ahorita van a ver que vamos a empezar, casi que este es siempre el primer ejemplo para integración por partes. Cómo integrar x por e a la x. Entonces vamos a empezar a hacer aquí el primer ejercicio. Y van a ver en qué consiste esta regla. Al principio cuesta usarla porque, digamos, hay que armarlo un poco, pero luego van a ver de que me faltó aquí el x, si no, no tiene gracia esta regla. La integral de e a la x es solo e a la x. Muy bien, ahí estamos. Entonces ahorita vamos a integrar esto. Y como pueden ver, por el momento no lo podemos integrar. Conozco la integral de x y la integral de e a la x, también sus derivadas, pero no conozco la integral de este producto. Entonces la gracia de esta regla es seleccionar una función que vamos a derivar y una función que vamos a integrar. Entonces ahorita, si queremos utilizarlo tal como nos los están dando, voy a decir que u es igual a x. Y luego db es todo esto de acá. Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar x. La derivada de x es 1. Y pueden ver que esto es la gracia de integración por partes. Cuando ya escribamos la segunda integral, ya solo voy a tener un e a la x. Luego b. La integral de e a la x es e a la x. Y luego lo que hacemos es que literalmente escribimos este acrónimo de una vaca menos sexy. Entonces aquí ponemos menos la integral, va detrás de usted. Entonces, ahorita, ¿qué fue la gran ventaja que tenemos con esto? ¿Qué es la gran ventaja que tenemos con esta regla? Esta integral es mucho más sencilla que esta otra. Entonces, y por eso es que se conoce como integración por partes. Escribimos una integral en una nueva integral con la esperanza de que esta segunda sea más sencilla. Entonces ya lo único que tengo que hacer es integrar este a la x. La integral de a la x es e a la x más c. Y aquí ya tengo la respuesta. Ustedes pueden ver que ahora esta integral les queda bien interesante. No solo es x por e a la x, sino tengo que restarle un menos e a la x para que finalmente pueda obtener este término. Y curiosamente, esto puedo verificar que esta es la antiderivada de esta función. Si derivo todo esto,
La derivada de x por e a la x es 1 por e a la x más x por la derivada de a la x, que es c a la x, menos c a la x. La derivada de una constante es 0. Estas dos se cancelan y pueden ver que obtenemos la función que estamos tratando de integrar. Entonces es una regla bastante bonita y ahorita lo que voy a hacer es que les voy a decir, digamos, de que si hacen una mala selección de la función a derivar y la función a integrar, siempre pueden percatarse cuando te escriban su forma de integración por partes. Entonces algo que les puede pasar es que, digamos, con diferentes u y de b, se puede obtener una integral más complicada. Entonces, si están obteniendo algo más complicado, entonces ese es el momento de simplemente decir, ah, no, escogí mal mis funciones para derivar y mis funciones para integrar. Entonces, digamos, si esto puede pasar, esto es algo muy honesto, digamos, porque tal vez alguien les puso la integral de esta forma. Entonces, cuando la miran así, dicen, ah, bueno, tengo que derivar e a la x y tengo que integrar x por dx. Y esto no es incorrecto. Lo que pasa es que sí les va a quedar una segunda integral más complicada que la original. Entonces, digamos, puedo derivar u. Esto de acá es db. Entonces, a la hora de integrar x por dx, esta integral es igual a 1/2 de x al cuadrado. Y aquí pueden ver ya solo con cómo les están quedando estas cuatro funciones que esto es mucho más complicado. Aquí de manera milagrosa nos deshicimos de esa x, mientras que acá le estamos volviendo, no solo no nos estamos deshaciendo de ella, sino ahora tenemos una función cuadrática. Entonces otra vez lo que hago es una vaca e a la x por x al cuadrado dividido 2 menos sexy va detrás de usted. Y luego aquí tengo 1/2 de x al cuadrado e a la x por dx. Entonces, si obtienen algo como esto, mejor seleccionen unas diferentes u's y unas diferentes v's. Entonces, la gracia aquí es que esta integral es más complicada. Entonces es un resultado correcto, pero no les sirve de mucho. Pero si les llega a pasar algo como esto, entonces mejor seleccione a u como x y a db como e a la x por dx. Entonces esto es lo mejor. Entonces, ahorita incluso les voy a dar otra observación que les va a ayudar todavía más, porque como pueden ver, lo más fácil es que siempre estemos derivando funciones potencia y que estemos integrando funciones exponenciales. Entonces hay un acrónimo que les da, digamos, la prioridad de derivación. Entonces este acrónimo, digamos, se conoce como ILATE. Y esta es una regla que tiene un montón de atajos, porque como pueden ver es un poco larga de escribir, pero lo bonito es que hay un montón de atajos para escribir todos estos términos y también para saber cuál es la función que se integra y cuál es la función que se deriva. Entonces la idea es que las funciones que están a la izquierda de este acrónimo son las primeras que se van a derivar. Entonces funciones inversas como seno inverso y tangente inverso, estas son las primeras que se derivan. Luego están las funciones logarítmicas. Entonces aquí tenemos ln de x. Luego esta a corresponde, digamos, a funciones algebraicas o potencias. Entonces si tienen algo como x a la r, esta se deriva antes que t y antes que e. Entonces, ¿cuáles son las t y cuáles son las e? T son las trigonométricas. Entonces estas generalmente se integran, seno o coseno. Y luego lo último, la e significa funciones exponenciales.
Entonces e a la x y a la x estas prácticamente nunca se van a derivar. Entonces esto es lo que les está diciendo. Si por ejemplo tienen una logarítmica con una exponencial, derivan la logarítmica e integran la exponencial. Generalmente las combinaciones que van a ir viendo es que van a ver algebraica por logarítmica, algebraica por trigonométrica y algebraica por exponencial. Entonces ahorita ya vamos a hacer ejercicios más interesantes. Y estoy poniendo el acrónimo, realmente no se necesita el acrónimo, pero me gusta ponerlo. Ay, todos estos ejercicios son de funciones que vamos a poner acá 6x por logaritmo de x. Voy a empezar con este, luego voy a hacer el logaritmo de x. Entonces, ¿qué tiene de bonito esta integral? El acrónimo ya nos está diciendo qué voy a derivar antes y qué voy a integrar. Entonces la idea es que aquí tengo una logarítmica contra una exponencial. Entonces lo que va a pasar es que esta es mi u y esta es mi db. Y aquí hay otra cuestión que también, digamos, pueden ver por qué, digamos, tienen que derivar el logaritmo. La integral del logaritmo de x es desconocida por el momento. Entonces, obviamente, aquí no nos queda otra opción que derivar logaritmo e integrarlo la otra función que está acompañando al logaritmo. Y van a ver por qué esto nos trae grandes frutos. La derivada del logaritmo es 1 partido x. Y esto es muy ventajoso para nosotros porque cuando integre 6 a la x, el x al cuadrado se va a dividir dentro de x y ya nos queda algo bien fácil. Entonces por eso es que estoy seleccionando de esta forma las funciones a integrar y a derivar. 6 a la x, encuentro su integral. 3 por x al cuadrado. Aquí no es necesario poner el más c solo pónganlo hasta que hagan la última integral. Entonces luego lo que hago es una vaca menos sexy. Multiplico estas dos. Pueden poner el logaritmo antes de 3 por x al cuadrado, pero solo pongan un paréntesis para que no parezca que este 3 por x al cuadrado también está dentro del logaritmo. Entonces va detrás de usted y ¿vieron qué tiene de bonito esto? 3x al cuadrado dividido x por dx. Entonces lo maravilloso de esta regla es que b por du es simplemente igual a 3 por x. Y otra vez nos queda una función una segunda integral que se puede integrar con bastante facilidad. 3x por dx. Entonces, ¿qué es lo último que hago? Integro este 3 por x y ya obtengo que esta integral es igual a 3x al cuadrado por logaritmo de x menos 3 medios x al cuadrado más c. Entonces, aquí ya terminamos. ¿Vieron qué bonito? Ahora, esta regla de integración por partes también se puede utilizar para funciones que están solas, pero también una función que está sola se puede considerar como que está siendo multiplicada por 1. Entonces, en algún momento, si quieren integrar funciones como estas y no conocen cuál es la integral de f de x, usualmente lo que se hace, u es igual a f de x y db va a ser igual a dx. Entonces van a ver cómo nos va a ayudar esto, porque ahora ya voy a poder integrar el logaritmo de x y el seno inverso. Que ese ahí, como van a ver en el formulario, están las fórmulas para seno inverso y tangente inverso. No aparecen mucho esos problemas, pero igual los vamos a hacer. Entonces ahora finalmente voy a poder encontrar cuánto vale la integral del logaritmo de x. Entonces obviamente aquí pueden decir, mire, aquí no hay un producto de funciones, pero igual no importa. La logarítmica se deriva antes porque no hay ninguna función inversa.
Y lo único es que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a integrar 1. Y ahorita van a ver qué tiene de ventajoso esta regla. La derivada del logaritmo de x es 1 partido x, y 1 partido x es una expresión con la que se puede trabajar con otras funciones potencias. Yo creo que esto es de u. Tengo que poner más redondo el fondo. Ahí estamos. Luego, ¿qué integro? Integro de x. Entonces la integral de 1 es igual a x. ¿Y luego qué hago? U por b, x por logaritmo de x, menos b de u. X dividido x. Vamos a poner este paso. En realidad no tienen que poner estos pasos. Pueden de un solo poner x logaritmo de x menos de x. ¿Y qué tiene maravilloso esto? La integral de dx es simplemente igual a x. Y otra vez tenemos una respuesta relativamente sencilla. Y obviamente siempre pueden comprobar derivando esta función de que al final van a obtener el logaritmo de x. Entonces la derivada de x es 1, aquí les sale el logaritmo de x, pero luego cuando uno utiliza la regla del producto, x por 1 partido x me queda 1, la derivada de x es menos 1, 1 menos 1 es 0. Entonces vieron qué bonito, esta regla prácticamente siempre nos queda un logaritmo por una función potencia con un grado mayor y luego un polinomio que resta para ajustar ahí las derivadas de esta función, que es un producto de funciones. Entonces así vamos a seguir haciendo problemas. No sé si por el momento alguien tiene alguna observación, alguna pregunta. Si yo no veo entonces una multiplicación, agarro el de x como multiplicación. Sí. Sí, aquí casi que lo que podrías hacer es como que agregar 1. Entonces uno puede decir, no, mira, aquí hay un producto, es el producto entre el logaritmo de x y la función 1. Y de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, vamos a hacer un segundo y este es uno que no aparece mucho. Posiblemente en el laboratorio que se les va a subir el fin de semana se les va a poner la integral de tangente inverso. Y aquí solo tengo que recordarles algo, digamos, si miran el formulario que les compartí de técnicas de integración, que obviamente ese lo van a tener disponible para cualquier corto o incluso para el final, porque todas las otras secciones también lo van a tener disponible. Pueden ver de que creo que esas las voy a tener que agregar para ser más explícito, porque digamos aquí están, o sea, la derivada del seno inverso es esta, pero yo creo que lo que voy a hacer es que voy a agregarla aquí explícitamente. Pensé que estaba acá, entonces aquí ya les debo unas cosas. Tengo que agregar las derivadas de seno inverso y tangente inverso, y aparte con la integral de tangente inverso aquí tengo que poner 1 partido a, pero son detalles pequeños. Entonces estas son fórmulas que tengo que agregar. Y solo son 2 páginas, pero aunque tengan ahí todo, igual pueden ver que lo más importante es saber cuál técnica de integración usar. Entonces, como hizo ahí la observación, yo creo que fue Fátima, lo único que nos queda es derivar seno inverso. Y esta derivada es 1 dividido 1 menos x al cuadrado, raíz de 1 menos x al cuadrado. Este fue un problema que hicimos el martes pasado, que encontramos que la integral de esta función es seno inverso. Db es igual a x, entonces aquí tengo que b es igual a x. Entonces estoy haciendo todo esto para encontrar que la integral de seno inverso de x es igual a u por b, x por seno inverso, menos b de u. Y esto parece algo más complicado,
pero en realidad esta función ya sabemos integrarla y ahorita la voy a escribir exactamente como la tenemos. Y ahora digamos, alguien puede venir y decirme, mire, eso lo quiero integrar con sustitución trigonométrica. Está bien, pero siempre recordémonos de que si la derivada de esta raíz está en el numerador, entonces ¿para qué utilizar sustitución trigonométrica? Entonces la gracia es que esta función la podemos integrar sin ningún problema. Si la escribo como 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, a la menos 1 medio, x por dx. Entonces aquí sí voy a hacer una sustitución usual. U es igual a 1 menos x al cuadrado, du es igual a menos 2x por dx. Entonces pueden ver que lo único que necesito hacer para cambiar x por dx por du es dividir dentro de menos 2. Entonces aquí tengo que integrar menos 1 medio u a la menos 1 medio por du. Y que tal en algún momento hicimos una integral como esta en los temas del parcial 2, también en esta parte del curso. Entonces esto ya es casi que un ejercicio repetido. Entonces integro, para integrar esta función la potencia la aumento a 1, entonces voy a tener un u a la 1 medio. Pero con mejores noticias todavía para ustedes. Tengo que dividir dentro de un medio y como aquí tengo un medio, entonces lo que nos va a pasar es que voy a tener un menos 2 dividido 2. Entonces la integral de esta función es igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más c. Y como pueden ver, esta integral la hice aparte, solo para que cuando ponga la respuesta final de seno inverso para su integral, ya solo copio el primer término y luego lo que digo, menos esta integral, y esta integral es el negativo de esta raíz. Se cancelan los signos negativos, pongo raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más c. Entonces, esta es otra integral que podemos obtener con cierta facilidad. Entonces, solo voy a tener que agregarles a ustedes esas reglas de integración en el formulario. La derivada inversa de seno de... Yo creo que si pongamos el seno inverso de x, y seno inverso de x es igual a 1 dividido 1 menos x al cuadrado, y la derivada de tangente inverso de x es igual a 1 dividido 1 más x al cuadrado. Entonces, para aplicaciones económicas estas funciones no se utilizan mucho, pero el problema es que estas dos pueden ser funciones de demanda. Entonces, si en algún momento quieren integrar estas funciones, puede que les aparezcan seno inverso y tangente inverso. Y por eso es que vemos estos casos de integración que involucran seno inverso y tangente inverso. Entonces, lo único difícil acá fue encontrar la derivada de seno inverso y recordarse cómo integrar esta función con la regla de la sustitución. Incluso van a ver que cuando lleguemos al tema de fracciones parciales, muchas de estas integrales de la forma x dividido x al cuadrado más algo siempre nos da el mismo resultado. Entonces ya hasta en algún momento pueden utilizar esa integral es esto y se evitan el uso de la regla de la sustitución. Entonces hay muchas integrales que por ser muy repetitivas, entonces ya uno no las toma mucho en cuenta para algunos problemas. Entonces hagamos aquí otro problema más, uno que involucre yo creo que aquí hay una trigonométrica, es que estoy pensando en algo como sí, ya sé qué voy a hacer. Es que hay unas que se pueden hacer sin necesidad de utilizar sustitución trigonométrica. Entonces hagamos aquí un problema un poco difícil. Pero esto es de x.
Entonces aquí hay un problema relativamente interesante. Yo creo que necesito aquí un x al cubo, sí. Ahí estamos. Ahorita van a ver qué significa este problema. Y voy a poner aquí tal vez un 4 por x al cubo, solo para no tener que trabajar con tantas fracciones. Entonces este es un problema bien interesante. Este lo puedo hacer ya sea por integración por partes o por sustitución trigonométrica. Entonces, tratemos de hacer este por integración por partes e incluso si es posible también por sustitución trigonométrica. Entonces con integración por partes hay un pequeño problema porque uno dice cuál integro y cuál derivo. La integral de esta función, la derivada de esta función, se mira como que va a ser algo bien complicado. La integral de esta no es tan complicada, su derivada tampoco, pero posiblemente aquí lo que mejor nos queda es tratar de ver cómo integrar esta función. Si esta tiene derivada complicada, esta la vamos a tratar de integrar. Ahora, lo que pueden ver es que si la quiero tener una integral sencilla, necesito aquí tener una x. Entonces me voy a robar esta x y voy a tratar de tener algo bastante similar a esto. Entonces este sí está un poco más interesante. Ya no va a ser 4 por x al cubo, sino va a ser 4 por x al cuadrado. Y luego mi dv va a ser igual a x, 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio por dx. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Ahorita van a ver. La derivada de 4 por x al cuadrado solo es 8 por x por dx. No se mira nada complicado. Ahora, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Como les decía, la potencia sube en 1 medio. Tengo que multiplicar esto por la nueva potencia, que sería 1 dividido 1 medio o 2. Pero recuérdense que como la derivada de 1 más x al cuadrado es 2 por x, aquí tengo que dividir dentro de 2. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Nuestro b es simplemente 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Entonces borremos acá esto y pongamos algo como esto. Entonces ahí te integré un poco rápido esta función, pero es solo para que miren cómo se mira este por partes y luego cómo se va a ver con sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué sucede acá? U por b, 4 por x al cuadrado, por esta función raíz, 1 más x al cuadrado a la 1 medio, menos sexy va 1 más x al cuadrado a la 1 medio, va detrás de usted por 8x por dx. Entonces ya vieron qué es lo maravilloso acá. Esta segunda integral ya la puedo integrar de un solo, no tengo necesidad de integración por partes porque tengo que la derivada de 1 más x al cuadrado es 2 por x y esto es exactamente lo que tengo acá. Hay un 8 en vez de un 2, pero igual solo uno multiplica por 4. Entonces ya aquí, digamos, si quieren pueden utilizar otra sustitución más o integrar de un solo. Entonces muchas de estas se pueden integrar de un solo. U es igual a 1 más x al cuadrado. La derivada de esta función es 2x por dx. Entonces tengo que integrar ahora 4 por u a la 1 medio por du. Entonces la integral de esta función es igual a 4 u a la 3 medios por 2 tercios. Y obviamente tengo que reemplazar u por 1 más x al cuadrado. Pero lo que voy a hacer es que este u lo voy a escribir en términos de x, lo voy a escribir ya en la respuesta final. Este es un problema que lo tengo que agregar en el libro porque lo que me gusta es que se puede resolver con dos técnicas de integración. Yo creo que hasta con una tercera se puede hacer una sustitución preliminar. Pero
Pero como ya integré esta función, entonces solo voy a poner menos 8 tercios 1 más x al cuadrado a la 3 medios más c. Muy bien. Entonces vieron, ya terminamos con este problema. Pero hagámoslo también con sustitución trigonométrica. Y miremos cuál es el mejor camino. Cristian, ¿y sí, cómo supo que iba a prestar una X? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Esto yo creo que es precisamente una limitación por la que en este problema no vale mucho la pena usar integración por partes. Porque digamos, aquí uno tendría que tener demasiada anticipación para decir, la derivada de esta nos queda 8 por x y este 8 por x lo voy a usar para terminar de integrar esta expresión. Entonces eso sí cuesta visualizarlo y es bien delicado porque si aquí hubiera tenido un 4 por x a la cuarta, entonces ese 4 por x a la cuarta ya no nos queda porque la derivada de 4 por x al cubo es igual a 8 por x al cuadrado. Y ya 8 por x, bueno, sería, yo creo que es 12 por x al cuadrado, pero ya 12 por x al cuadrado por esta no se puede integrar de un solo. Tendría que usar integración por partes, pero ahí corro el riesgo de que me quede una nueva b que solo sea la integral de esta. Y solo esta función para integrarla sola, esa sí se integra por medio de integración por partes. Yo creo que queda la integral de secante al cubo de teta. Entonces, no me gusta resolver este problema con integración por partes porque no tenemos garantizado de que se nos queden integrales que se puedan integrar de un solo. Mientras que con sustitución trigonométrica siempre nos va a quedar eso, siempre vamos a poder integrar estas funciones. Entonces, sí cuesta un poco. Hay unas personas que incluso lo que hacen es que proponen como sustitución u es igual a x al cuadrado, luego de u es igual a 2x por dx y reescriben esta función para que solo dependa de una potencia de u y ya solo se integra, o yo creo que es como un u al cuadrado, pero aquí hay una raíz de 1 más u y ya solo se hace una integración por partes, pero con fórmulas, con funciones más fáciles de ver cómo se integran y se derivan. Entonces ese es otro camino que tenemos. Es posible que en el laboratorio tengan un problema curioso. Pero incluso, digamos, en exámenes se han trabajado problemas como estos y lo que he visto en la mayoría de personas se van por sustitución trigonométrica. Alguien se animó a hacer integración por partes y eso fue increíble. Entonces pongamos acá el cateto opuesto de x, cateto adyacente de 1. Entonces esto puede parecer más largo, pero yo creo que no va a quedar algo tan complicado. Y luego la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces x es igual a tangente de teta. La derivada de tangente de teta es igual a secante al cuadrado de teta por d teta. Y luego esto es hipotenusa dividido cateto adyacente. Eso nos da secante. Miremos ahorita qué nos queda. Soy bastante curioso en saber qué integral nos va a quedar. 4 por tangente al cubo. Va a quedar una integral bonita. La raíz nos queda secante de teta. Aquí con estos problemas hay que tener mucho cuidado de seleccionar funciones que se puedan integrar con relativa facilidad. Secante de teta por de teta. Muy bien. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Cancelo estos secantes. Y ya me queda una función que todavía la tengo que ajustar un poco, pero yo creo que si mal no estoy, alguna como esta tuvimos en un corto. Entonces, estas potencias de tangente y secante ya las podemos integrar. Lo único es que tengo que ver qué saco. No puedo sacar secante al cuadrado, ni siquiera tengo una potencia, solo tengo una potencia de 1 en secante. Entonces aquí la única posibilidad que tengo es que saque un secante por tangente.
Y como este tema de integración por partes es relativamente corto, por eso es que todavía tengo oportunidad de presentarles un problema más de sustitución trigonométrica. Entonces la gracia es que tengo que ver cómo reescribir este tangente al cuadrado. Esto es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Y recuérdense que estas identidades siempre las van a tener disponibles en el formulario. Entonces pueden ver aquí que la idea no es tanto memorización, sino que sepan cuál técnica de integración usar. Adquirir ese criterio requiere práctica. Entonces la gracia es que aquí ya uno dice, bueno, u es igual a secante. La derivada de secante es igual a secante de teta por tangente de teta por de teta. Entonces la maravilla de esto es que ya solo nos queda por integrar 4 u al cuadrado menos 1 por du. Entonces todo esto lo puedo integrar como 4 por u al cubo dividido 3 menos u más una constante c. Y luego aquí reemplaza 1u por secante. Entonces esto lo voy a poner como 4 tercios secante de teta al cubo. Lo estoy poniendo así porque van a ver de que de esta forma es más fácil escribir la respuesta. Menos secante de teta más c. Y luego, ¿qué hago? Tengo que encontrar cuánto vale secante en el triángulo. Secante es hipotenusa dividido cateto adyacente. Ya. Cristian, pero ese 4 no afecta también al menos 1. Gracias, Wilder. Sí, y ni cuenta me hubiera dado. Sí, este que es, tengo que integrar 4 por u al cuadrado menos 4. Excelente. Excelente. Entonces, digamos, aquí ya estamos. Entonces, solo tengo que reemplazar esto por esta raíz. Entonces, tengo 4 dividido 3. Y esta raíz tal vez las voy a escribir como 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Esto lo elevo al cubo, entonces voy a tener 3 medios. Aquí, digamos, tienen diferentes formas de escribir la respuesta. Menos 4, esa raíz, 1 más x al cuadrado a la 1 medio, más c. Y esto sería todo. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. Ahora, pueden ver que estas dos funciones son un poco diferentes. Se puede comprobar que estas dos funciones son las mismas si uno hace un denominador común y arregla un poco las expresiones, pero lo que sí es que, digamos, tengan en cuenta de que se van a aceptar ambas respuestas. Estas son las mismas funciones, pero reescritas de una forma un poco diferente. Y la forma para comprobar que son iguales es factorizar el x a la 3 medio en ambas expresiones y llegar a una expresión similar. Pero obviamente no me voy a poner a hacer esa álgebra en este curso. Pero lo que sí es que pueden ver, digamos, por qué este tema es tan bonito de trabajar. Se pueden ir por sustitución trigonométrica. En cierta forma, a pesar de que este es tan largo como integración por partes, me gusta más porque si tenemos aquí un 4 por x a la 4 o un 4 por x al cuadrado, integración por partes ya nos sirve mucho. Mientras que sustitución trigonométrica, bueno, aquí tengo diferentes potencias de tangente, no importa, y solo voy integrando esas potencias de tangente como me las vayan dando. Y aparte esto lo siento un poco más directo que de integración por partes. O sea, una integral de x por 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio se puede integrar, pero no es usualmente la función que uno va a integrar de un solo. Mientras que estas sí se pueden integrar de un solo. Entonces, ¿vieron qué bonito? No sé de qué forma les gustó más, si sustitución trigonométrica o integración por partes. Mi integración por partes. Muy bien, excelente. Sí. Yo creo que es más fácil de visualizar la trigonométrica.
Por eso es que me encanta tanto este tema, porque lo que me gusta es que diferentes personas utilicen diferentes métodos. Y todavía hay uno más, pero que ese sí es todavía más astuto, decir que u es igual a x al cuadrado. Solo lo voy a poner acá para que miren, digamos, la última forma y hacemos un problema de integración por partes dos por veces, que se tiene que hacer dos veces. Y este sí no lo voy a integrar. Este sí yo siento que es el más astuto de todos. Entonces tenemos esta función. Entonces, ¿por qué quiero usar esta? Yo creo que incluso hay una forma más astuta todavía, tal vez. Ya sé qué voy a hacer. Yo creo que de esta forma me puedo saltar tanto la sustitución trigonométrica como la integración por partes. Entonces podemos usar también esto. U es igual a x al cuadrado más 1. La derivada de u es 2x por dx. Entonces cuando estemos haciendo todas estas sustituciones vamos a tener un pequeño problema. Esta la voy a reescribir como x al cuadrado por y aquí pongamos x. Esto aquí tiene que ser en realidad con x, si no este problema no tiene nada de gracia. Completamente mal planteado. Entonces así la voy a escribir y ahorita van a ver por qué. Todo esto lo reemplazo por la raíz cuadrada de u, o u a la 1 medio. Aquí tengo x al cuadrado y este 4x por dx es igual a 2x por dx. Entonces aquí solo voy a tener 2 por du. Entonces, aquí está bien la sustitución. Esto no se mira. Aquí está bien la sustitución y todo, pero la gracia es que no tengan este x al cuadrado molesto. La idea es que todo les quede en términos de u. Entonces, algo que no acostumbra a hacer uno mucho con la sustitución es no solo encontrar cuánto vale u, sino encontrar cuánto vale la otra función con la que uno quiere sustituir. Entonces aquí digamos x al cuadrado es igual a u menos 1. Uy, qué ventaja tiene esto. Esta función ya la puedo integrar. Lo único que tengo que hacer es dividir este dentro de este y este dentro de este. Entonces u dentro de u a la 1 medio nos queda u a la 1 medio multiplicado por 2. Y luego menos 2 por u a la menos 1 medio. Esta es una forma bastante astuta de hacer este problema. Y luego, ¿qué hace uno? Uno integra u a la 1 medio. Esto es igual a 2. U a la 3 medios por 2 tercios. Esto parece más un 22, pero pongamos aquí el signo de por. Luego menos, la integral de u a la 1 medio es u a la menos 1 medio es u a la 1 medio por 2. Y vieron qué bonito. Entonces ya solo multiplico estos números. Reemplazo u por x al cuadrado más 1 o 1 más x al cuadrado. Menos 4. 1 más x al cuadrado a la 1 medio más c. Entonces, esta es otra forma como se puede resolver este problema. Y de hecho yo creo que alguien, no me recuerdo exactamente el nombre de una persona, el año pasado me resolvió un problema así de integración haciendo esta sustitución. Pero, digamos, ¿a quién se le va a ocurrir poner el 4x al cubo como x al cuadrado por 4 por x? Entonces, en cierta forma el más directo es la sustitución trigonométrica. Los otros dos métodos requieren un poco de astucia. Este no tanto como el otro, el de integración por partes, es decir, yo creo que requería mucha astucia y algunas integrales un poco difíciles para hacerlas en una sola línea. Entonces, vamos a continuar aquí con unos 2 o 3 problemas más de integración por partes, pero esto solo es más que todo para ilustrar de que es posible que se tenga que hacer
tenga que realizar integración por partes más de una vez. Y ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Entonces aquí vamos a hacer, yo creo que 3 ejercicios, sí. Si queda tiempo haré uno con una integral definida, pero más que todo solo para decirles, miren, aunque tengan integral definida, los pueden hacer. Ahora, este primero lo voy a hacer de la manera más larga posible. Y luego voy a introducir un gran atajo para integrar este tipo de funciones. Entonces, ahorita quiero integrar x al cuadrado por coseno de x. Esta es función algebraica y esta es función trigonométrica. Entonces, en mi late va antes la función algebraica. Entonces, esta es la que tengo que derivar. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x por dx. Y luego la que integro es coseno de x por dx. Entonces aquí solo tengo que tener cuidado, la integral de coseno es seno. Entonces lo que hago es una vaca, x al cuadrado por seno de x menos sexy va detrás de usted. Tengo 2x por seno de x. Entonces ahorita no nos sintamos un poco frustrados. Esta función todavía no la puedo integrar de un solo, pero pongámonos a pensar que es más fácil de integrar x al cuadrado por coseno o x por seno. X por seno definitivamente va a ser más fácil de integrar, porque ya cuando derive x, la derivada de x es igual a 1. Entonces aquí tengo que volver a usar integración por partes. Pueden escribir acá la nueva fórmula de integración por partes, o lo que yo tal vez les recomiendo es que hagan este ejercicio aparte para no tener que andar acarreando este x al cuadrado por seno de x menos tanto en cada paso, sino solo encuentran cuánto vale esta integral y luego en el resultado final el negativo de esa integral. Entonces ahorita van a ver de que ya solo con una más nos vamos a poder integrar ya esta función. Entonces la derivada de 2 por x es 2 por dx. La integral de seno de x. Esta es la que tiene ese signo negativo molesto, menos coseno de x. Entonces otra vez, una vaca. Tenemos este menos 2x por coseno de x menos sexy va detrás de usted. Ahora solo recuérdense que aquí hay un signo negativo. Entonces, puede que esté desapareciendo ese signo, pero es que en realidad tengo menos por menos coseno. Entonces, ¿qué tiene de ventajoso esto? Ya puedo terminar de integrar coseno. La integral de coseno es seno. Entonces ya lo último que tengo que hacer es reemplazar esta integral por esta. Pues x al cuadrado por seno de x menos, si quieren ponen menos, abren un gran par de paréntesis y solo colocan lo que está acá, o vamos cambiando los signos. Eso no. Este lo pueden dejar como más c o menos c, no nos afecta en nada. Entonces, ¿vieron qué bonito? También se puede hacer este problema, pero lo que pasa es que queremos ver si hay una forma más abreviada de hacer estos problemas, porque qué horror tener que andar escribiendo todo esto. Y de hecho sí hay una forma más abreviada de hacer integración por partes, que se conoce como el método tabular. Y prácticamente pueden ver que siempre hay una estructura como de esta diagonal por esta y luego este por este, pero como que si encuentro la integral de esta función podría poner acá menos coseno y ya solo hago una multiplicación como que cruzada de todas esas u's y todas esas db's. Entonces lo que les dice el método tabular es que
uno coloca en la columna izquierda la función que se va a derivar. Entonces la que estamos derivando es x al cuadrado. Y luego lo que uno va haciendo es que uno va encontrando todas las derivadas de x al cuadrado hasta que uno llega a 0. Y ahorita van a ver por qué esto es importante. Aquí, como pueden ver, esta integral tiene 3 términos. Aquí tenemos 3 términos. Pero aquí nos está saliendo este y este. Entonces luego, ¿qué es lo que hago? Tengo que integrar el coseno de x. Y aquí empiezo a encontrar todas las integrales de estas funciones hasta que llegue la columna que tiene 0. La integral de coseno de x es seno de x. La integral de seno de x es igual a menos coseno de x. Y la integral de menos coseno de x es igual a seno de x. Y luego lo que vamos a hacer es una multiplicación cruzada. Entonces, la primera fila va a ser multiplicada por la primera fila de la primera columna, va a ser multiplicada por la segunda fila de la segunda columna. Este segundo se va con el tercero, pero recuérdense que la fórmula de integración por partes tiene siempre una como que menos b de u. Entonces aquí voy a multiplicar estos dos términos y los voy a multiplicar por menos 1. Y luego ya cuando hacen una segunda integración por partes van a tener un nuevo menos b de u, pero como ya están restando aquí el menos, entonces esto ya se vuelve más. Entonces van a tener ahí como que una alternancia entre multiplican primero por estas dos funciones por 1, las siguientes por menos 1, las siguientes por 1, las siguientes por menos 1, cuantas veces sea necesario. Entonces la gracia es que aquí ya uno solo dice x al cuadrado por seno de x menos 2x por menos coseno de x. Entonces esto se vuelve más coseno de x y luego de último menos 2 por seno de x. Eso le agregan la constante de integración y ya está. Entonces, ¿vieron qué bonito esto? Entonces, vamos a hacer dos problemas más con esta regla de ¿cómo se llama? Con este método tabular. Tal vez yo creo que no me da tiempo para uno con, ¿cómo se llama? Con la regla de tabulación. Y bueno, hagamos este problema B. Y este es otro que es un poco difícil, pero por lo menos aquí sí les puedo decir, aquí no utilicen integración por partes, no hay un 4 más x al cuadrado. Entonces tenemos este. Entonces la gracia es que nos tenemos que poner a pensar qué derivo y qué integro. Esta, pueden ver, sus derivadas son 2x, 2 y 0, mientras que si sigo derivando esta función, las derivadas de esta función nunca se van a hacer 0 porque va a tener menos 3 medios, menos 5 medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gracia de este problema es que voy a derivar x al cuadrado. X al cuadrado, 2 por x, 2 y 0. Y luego vamos a integrar esa función que es un poco fea, va a tener unas fracciones, pero igual no es tan difícil de integrar. Como aquí solo tengo 4 más x, solo voy a ir subiendo la potencia en 1 y dividiendo por la nueva potencia. Entonces la integral de esta es 2 por 4 más x a la 1 medio. Luego esta potencia la aumento en 1. Entonces vamos a tener aquí un 2 por 4 más x a la 3 medios por 2 tercios. Entonces ahora va a tener 4 tercios. Y luego voy a integrar esto una vez más. Aquí tendría 4 más x a la 5 medios por 2 quintos. Entonces aquí va a tener 8 quinceavos. Y este es un problema con un buen nivel de dificultad, pero pueden ver que con el método tabular
vamos a llegar bastante rápido a la respuesta. Y lo que me gusta es... Otra vez lo de los signos, porfa, que no entendí muy bien. Lo de los signos. Es que la idea es que cuando uno está multiplicando la fila de arriba por la fila de abajo, primero uno les pone un signo positivo, pero como la fórmula de integración por partes tiene un menos b de u, ya cuando nos toque hacer la siguiente, tengo que multiplicarlas por menos 1. Y si todavía tengo que hacer más, como ya vamos a tener un menos y adentro otro menos b de u, entonces el signo negativo se cancela y ya multiplicamos otra vez por estas dos funciones por más 1. O sea que en realidad me voy más, menos. Sí, más, menos, menos, más, menos, sí. Más, menos, sí. Ahora, lo que sí es que hay que tener cuidado, porque todo siempre parece que es más, menos, más, pero si alguna de estas integrales o derivadas tiene el signo negativo, entonces puede que se rompa un poco la estructura. Aquí se rompió, pero solo porque la integral de seno es menos coseno de x. Entonces, luego, ¿qué hago? Bueno, junta las dos piezas del rompecabezas. 2, bueno, aquí serían 3 piezas. 2 por x al cuadrado, por 4 más x a la 1 medio, menos, estas constantes, menos 8 tercios, x, 4 más x a la 3 medios, y luego de último, más 16 dividido 15, bueno, aquí no tengo ninguna x, solo voy a tener 4 más x a las 5 medios. ¿Ves? Estos problemas son bien bonitos e incluso van a ver que hacer alguna integral como la que está en la última parte de esta sección se vuelve sumamente fácil. X al cuadrado, x a la cuarta por e a la x. Sí, vamos a hacer esa última. Y hay una integración por partes que todavía se puede hacer, pero yo creo que eso no lo vamos a trabajar en el curso, ya son problemas bastante rebuscados. Entonces tenemos este va a estar bonito. Lo puedo complicar un poco más, pero ahorita quedémonos con esto. Entonces obviamente la que tengo que derivar es x a la cuarta. Entonces estas derivadas son 4 por x al cubo, 12 por x al cuadrado, 24 por x, 24 y 0. Entonces, y luego que voy a integrar e a la x. Ahora este no tiene mucha gracia porque la integral de e a la x siempre es igual a e a la x. Hubiera sido un poco más interesante que les hubiera puesto un e dividido, un e por 2 por x. Entonces las integrales nos van quedando un medio, un cuarto, un 16avo, un 24avo, pero dejémoslas así está bien este problema. Entonces, como les decía, más, menos, y aquí digamos estoy poniendo flecha roja para decir que es menos y la azul para que es más. Más, menos y más. Y si tratan de hacer esto, digamos, con la fórmula usual de integración por partes, tendrían que hacer 4 integraciones por partes, y eso sí, es sumamente molesto. Ya uno se cansa de escribir u por db. Entonces menos 4 por x al cubo, e a la x, más 12 por x al cuadrado, por e a la x, menos 24 por x, por e a la x, más 24 por e a la x, más la constante c. Aquí se me olvidó la constante c, agreguémosla. Ahí se quede. ¿Ustedes vieron qué bonito? Y esto este método tabular hasta lo pueden hacer para
si solo tienen que hacer integración por partes una vez, si quieren integrar como x por e a la x, también pueden hacerlo. Lo que pasa es que ahí es tan breve que yo creo que ahí sí uno no gana tanto, pero igual, digamos, lo pueden hacer. ¿A partir de qué exponente diría usted que es recomendable tabular? X al cuadrado. Si es x por seno y x por coseno, yo creo que ahí sale más fácil hacerla de un solo. Pero igual, digamos, incluso acá no está tan difícil. Más y menos. Y luego la integral de x por e a la x con el método tabular es x e a la x menos e a la x. Sí, creo que incluso así, digamos, está todavía bien. No sé qué miran más fácil, si esta tablita o como hice originalmente este problema. Vamos a ver si por aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, que es casi lo mismo. Tal vez, digamos, mi recomendación, si tienen potencias de x, váyanse por tabular, pero si ya tienen una integración por partes que tenga logaritmos, o como ese problema que hicimos de esas raíces que tuvimos 1 más x al cuadrado, ahí sí tal vez vámonos por el método usual. Pero vieron qué bonito. Y esto, pues lo que voy a decir ahorita es más que todo una observación, porque alguien me puede decir, pero ¿cuándo vamos a necesitar realizar integración por partes? Digamos, ahorita que están llevando el curso de estadística, en estadística no miran mucho con el detalle cómo sacar medias y valores esperados y todo, pero lo que resulta es que en estadística, si quieren encontrar la media de una distribución de probabilidad, que es mu, les dicen, así es el valor esperado de la función con x. Entonces les hablan de valores esperados, pero luego al final estos valores esperados simplemente son integrales. Integrales de a a b de x por f de x por dx. Entonces la gracia es que si quieren encontrar medias como la media de la distribución normal, la distribución exponencial, etcétera, etcétera, tienen que utilizar esta integral. Y varias de estas medias se encuentran por integración por partes. Y ellos continúan más porque luego, digamos, tienen que encontrar la varianza, que es igual, digamos, al valor esperado de x al cuadrado menos el cuadrado de la media. Entonces la gracia es que esta integral la encuentran como a por b, x al cuadrado f de x por dx, menos el valor de la media al cuadrado. Yo creo que esto lo estoy escribiendo un poco mal. Esto creo que es x menos mu al cuadrado. Obviamente el curso de estadística no se los dan ustedes así. Y todavía hay otros momentos estadísticos más, como la curtosis, que esa es como un x menos algo al cubo por f de x. Entonces, por eso es que este tema en algún momento se les presenta. No creo que nadie en estadística se ponga a integrar para encontrar probabilidades, pero solo tenganlo presente de que todas las fórmulas que les dan en estadística fue porque alguien se tomó la molestia de hacer todas estas integrales. Entonces ya les dan los resultados bien bonitos. Por si alguien quiere decir, ¿para qué sirve esto? Para esto. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Podemos empezar a ver algún problema del lab. Ahorita yo creo que por hoy ya hicimos suficientes integrales por partes. Posiblemente van a tener más preguntas ustedes ya cuando se les mande el laboratorio este tema. Pero si por el momento no tienen ninguna pregunta ni del lab ni de ejercicios de integración por partes, podemos terminar ahorita la sesión. Yo creo que igual Wilder a él ya le contesté el problema más difícil de sustitución. El otro martes va a haber corto, ese yo creo que es el corto 11, pero por el momento ese corto solo va a ser
un problema de sustitución trigonométrica. Entonces, si hacen esos 5 problemas, yo creo que ya resolvimos el día de hoy, ¿o no? La que están de suerte ustedes. Ese último problema lo resolví hoy y yo pensé que no lo tenía en el laboratorio. Qué bien, sí, a ese lo resolvimos, el x al cubo. Wow, 4 por x al cubo, qué gran diferencia. Ya tienen 2 problemas resueltos de laboratorio. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo claro, Cristian, gracias. De nada. Este segundo, si quieren evitarse la integración por partes, la sustitución trigonométrica, también pueden hacer u es igual a t al cuadrado más 2 y escriben t a la quinta como t a la cuarta por t. Y si hacen esa sustitución astuta, no tienen que usar integración por sustitución trigonométrica para nada. Entonces, muchas gracias, feliz fin de semana y espero que tengan ahí dudas para el laboratorio. Gracias, Cristian. De nada, Javier. Bueno, ya nos podemos pasar a la otra sesión, Carlos.